es el papel de los grandes medios bajo control monopólico privado, cuya función principal es canalizar, meter en la cabeza de la gente una serie de ideas, una matriz de opinión que sirven para reforzar al sistema dominante. Esto se dio para invadir países, se dio para hacer guerras, se dio a partir de diferentes dinámicas en todo el siglo XX. Junto con la imposición, con el aterrizaje de las políticas neoliberales de los años 90, coincide con una revolución en materia tecnológica y con fusiones de grandes empresas, y esto tiene que ver también con que en los años 90 se forman grupos mediáticos, grupos monopólicos, que aparecen ya como multimedia, es decir, familias que controlan televisoras, radios y periódicos, revistas y hasta hacen telenovelas. Digamos, se reproducen en México ya estaba Televisa, pero aparecen otras familias como el Grupo Salinas Pliego, como el Grupo Milenio, pero en otros países, en Estados Unidos, fundamentalmente 5 grandes cadenas, con CNN, con Fox News, es decir, son las que a partir de esta revolución tecnológica hoy marcan la línea que antes venía a través de la agencia AP, UPI, de la francesa AFP, de la española AF, de la Reuters británica. Terrorismo mediático tiene que ver con todo esto, pero tiene otro eje, que es que a través de los medios, de las noticias que se difunden a través de los medios, por ejemplo, durante el régimen de Calderón, se le utiliza para la construcción social del miedo. ¿Qué es esto de la construcción social del miedo? Bueno, que el régimen de turno, tiene que construir, fabricar sus enemigos para a su vez poder aterrizar políticas, en el caso de la guerra, de la falsa guerra de las drogas de Calderón, para militarizar y para paramilitarizar el país, para mercenarizar el país. Y entonces, digamos, se inventa una falsa guerra a las drogas, y el resultado, después de 6 años, es una gran catástrofe humanitaria, pero a su vez una entrega de grandes porciones del país al gran capital, cuyo objetivo final es justamente que los grandes emporios empresariales se apoderen de nuestra riqueza. Hoy vienen por el petróleo, por las comunicaciones, quieren la contrarreforma a la educación, a la enseñanza, tiene que ver justamente con todo este modelo que están tratando de aterrizar. Es decir, necesitan también jóvenes, estudiantes, que sean moldeados, que sus cabezas sean moldeadas para justamente el México del siglo XXI. Y el México del siglo XXI, que sigue siendo un México de 60 millones de pobres, es un México en donde se quiere jóvenes adoctrinados, jóvenes que sin chistar se acomoden a estas políticas neoliberales, que es justamente a lo que lleva es a la guerra del hombre contra el hombre. Y entonces esta es hoy la opción para los jóvenes que da el sistema. El sistema no solo produce jóvenes que ni estudian ni trabajan, los que sí estudian y trabajan están siendo adoctrinados para una competencia despiadada de unos contra otros para poder avanzar en la sociedad. Entonces ese es el modelo del capitalismo depredador de comienzo del siglo XXI, que estamos, como dice Noam Chomsky, en una etapa que parece reflejo de las condiciones que existían a comienzo del siglo XIX, cuando comenzaba a expandirse el capitalismo mundial. México tiene una de las constituciones mejor escritas del mundo, donde se plasma una serie de derechos que no tienen muchos países. El tema es qué significa la letra de la Constitución, si es una letra para aplicarse en la realidad o si son letras muertas. Entonces sí, el derecho a la información, el derecho a la libre expresión, todo eso existe en la práctica, muchos lo practicamos, pero justamente como plantearon los jóvenes del 132, cuando venía la ruta final de la imposición de Peña,
para la presidencia de la República, es necesaria una democratización de los grandes corporativos mediáticos privados, y esa democratización tiene que ver justamente con los contenidos que manejan los grandes corporativos. Entonces, existe el artículo 3, pero sin embargo lo que nos dan muchas veces es propaganda. Incluso durante la falsa guerra de Calderón a las drogas, se llegaron a producir telenovelas de propaganda que tenían que ver con la PGR, que tenían que ver con la Marina de Guerra, es decir, en el marco de un conflicto que estaba devastando el país. Desde los órganos de seguridad del Estado se construyeron telenovelas que estaban dirigidas justamente a justificar ese estado de violencia caótica que se impuso, ¿no? Entonces, esto pasa por una utilización de los medios con un sentido social, con un sentido dirigido justamente a generar una nueva conciencia, sobre todo en los jóvenes, una conciencia que lleve a tratar de ver detrás de la información que es lo que es desinformación, es decir, tratar de descifrar lo que viene envuelto muchas veces con un celofán, o que viene y se impone mediante una repetición continuada, una campaña de intoxicaciones mediáticas, como en el arranque de Peña con el pacto, con las contrarreformas. Es decir, lo que hay que ver es que hay detrás, por ejemplo, de la contrarreforma educativa. ¿Por qué se movilizan los maestros? ¿Será, como dice la propaganda oficial, que lo que pasa es que los maestros son corruptos, son privilegiados? ¿O será que lo que quiere hacer el régimen es cambiar los contratos colectivos, cambiar el régimen laboral y a su vez romper con los grupos de maestros mejor organizados que en muchas partes del país, incluso en pequeños poblados perdidos en las montañas de México, realizan realmente una gran labor social, no solo educativa? Frente al poder hegemónico, al poder de los grandes medios, hay que crear, hay que multiplicar desde lo barrial hasta lo sindical, pasando por los periódicos de fábrica, los periódicos murales y todas las nuevas posibilidades que le dan justamente a los jóvenes las nuevas tecnologías. Es decir, que surjan verdaderos medios alternativos que tengan alcance de masa, un alcance masivo, con ideas que sirvan para transformar la realidad. Porque lo que estamos viendo hoy a través del Internet son más bien reacciones frente a las coyunturas que se van dando, pero no hay una organización dirigida a transformar la realidad. Y cuando se organiza, como por ejemplo ocurrió con el 132, el gobierno los golpea, el gobierno les hace campañas de saturación mediática para desprestigiarlos, o organizar represiones como la del 1 de diciembre, o los infiltra, etc. Entonces, el papel de los medios, claro, es clave en nuestras sociedades para generar una información alternativa. Entonces, lo que hace falta, pienso yo, es, de alguna manera, que para transformar la realidad haya un proyecto alternativo de nación, y esos son los jóvenes los que tienen que construir la variable para comienzo del siglo XXI que nos sirva para salir justamente de la situación caótica en la que estamos. México es el primero o segundo país en el mundo donde hay más muertes de periodistas. Entonces, se habla así de fiscalías. Yo creo que son iniciativas muy buenas, pero que siempre terminan en lo mismo. Al estar dependiendo del Estado, el Estado las maneja a su antojo. Bueno, sobre la situación de los derechos humanos en México, tendríamos que decir que el saldo de la guerra de Calderón es devastador. Estamos hablando de que el ex jefe de la CIA, cuando fue ministro de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, en 2010, saliendo de una reunión
con el equipo de Seguridad Nacional de México, dijo que en México había 150.000 muertos producto de la violencia. Luego le hicieron desmentir al Pentágono esa información. Pero si nosotros contabilizamos, la cifra del ex jefe del Pentágono pudo quedarse corta con los 150.000 muertos. Pero estamos hablando, y ya es un lugar común, hasta el nuevo PRI del joven Peña lo dice, en México hay un promedio, hubo de la guerra de Calderón, por lo menos 25.000 desaparecidos. Estamos hablando de que a su vez hay decenas de gente que ha sido torturada por grupos criminales y estatales. Estamos hablando pues de que hay una violencia sin límite que atraviesa todo el país y que tiene que ver con esta situación catastrófica humanitaria. Aparecieron durante el gobierno de Calderón fosas comunes, aparecieron fosas clandestinas, aparecieron falsos positivos, aparecieron una serie de figuras que en México la habíamos tenido en la Guerra Sucia en los años 70, y eso se da en el periodo 2007-2012, y eso es lo que lleva a muchos organismos internacionales, muchos organismos humanitarios y algunos nacionales a hablar de que hay una grave crisis humanitaria en México al final del sexenio de Calderón, y lo que vemos en los primeros meses del gobierno de Peña es que esta violencia no decrece, se mantiene, solo que el nuevo régimen lo que hace es tratar de ocultarla, no hablar de ella, pensando que si se silencia, esta realidad no se ve. Lamentablemente puede que la mayoría no la vean, pero los familiares de las víctimas la siguen sufriendo. Lectores de Zona Adictiva, yo lo que le diría es que justamente que todos tenemos que participar, si podemos de manera organizada mejor, para llevar los cambios posibles, cuanto antes mejor, en esta caótica situación nacional.